Millonario adopta a dos gemelos misteriosos con rasgos inquietantemente familiares. Meses después, una revelación devastadora. La madre de los niños es su exesposa, desaparecida hace años en circunstancias inexplicables. El reencuentro inesperado desentierra secretos del pasado que jamás debieron salir a la luz. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales del último piso del Hotel Esperanza, creando patrones dorados sobre el escritorio de caoba, donde Alejandro Mendoza revisaba los informes mensuales de su cadena hotelera. A sus 42 años, había construido un imperio de hoteles boutique que se extendía por toda la Ciudad de México, cada uno con su propia personalidad y encanto únicos. Sin embargo, mientras observaba las cifras que confirmaban otro trimestre exitoso, una sensación familiar de vacío se instalaba en su pecho como una niebla persistente. La oficina reflejaba su personalidad meticulosa. Cada libro perfectamente alineado en las estanterías, las plantas cuidadosamente ubicadas para capturar la luz exacta que necesitaban, y las fotografías de sus hoteles distribuidas con precisión matemática en las paredes. No había fotos personales, no había rastros de una vida más allá del trabajo. Era como si hubiera construido un mausoleo de éxito profesional para enterrar los recuerdos que lo atormentaban. 10 años. 10 años desde que Elena había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo no solo su risa cristalina y su forma de tocar distraídamente su cabello cuando pensaba, sino también cualquier esperanza que él hubiera tenido de formar una familia. Los primeros años los había dedicado a buscarla obsesivamente, contratando investigadores, recorriendo hospitales, visitando cada lugar donde habían sido felices juntos. Pero Elena se había desvanecido como si nunca hubiera existido, dejando solo un vacío que él había intentado llenar con trabajo, más trabajo, y la ilusión de que el control absoluto sobre su empresa podría compensar el caos emocional de su vida personal. Su asistente personal, Carmen Ruiz, una joven de 28 años con una eficiencia que rayaba en lo sobrenatural, apareció en la puerta con una sonrisa profesional que no lograba ocultar completamente su preocupación por él. «Señor Mendoza, ha llegado la documentación del orfanato Santa María. ¿Está seguro de que quiere proceder con esto?» Alejandro levantó la vista de los papeles y por un momento Carmen pudo ver la vulnerabilidad que él trabajaba tan duramente por esconder. Durante meses, ella había observado cómo su jefe exitoso y aparentemente imperturbable se sumía cada vez más en una soledad que parecía consumirlo desde adentro. La decisión de adoptar había surgido de manera impulsiva, como muchas de sus acciones caritativas, pero esta vez algo era diferente. Esta vez, Carmen sentía que él no estaba tratando de llenar un vacío en el mundo, sino un abismo en su propia alma. «Estoy seguro, Carmen, más que seguro». El orfanato Santa María se alzaba como una fortaleza de esperanza en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Sus muros pintados de amarillo pálido habían visto décadas de niños llegar y partir, cada uno cargando sus propias historias de pérdida y expectativa. La directora, hermana Guadalupe, una mujer de 60 años cuyos ojos reflejaban la sabiduría de quien había dedicado su vida a cuidar de los más vulnerables, recibió a Alejandro con una mezcla de gratitud y cautela. «Los gemelos han estado con nosotros desde que tenían 2 años», explicó mientras caminaban por los pasillos que olían a desinfectante y esperanza. «Son niños especiales, señor Mendoza, inteligentes, sensibles, pero han desarrollado una conexión entre ellos que a veces los hace retraerse del mundo exterior». Cuando Alejandro los vio por primera vez, jugando en silencio en el patio bajo la sombra de un árbol de jacaranda, algo se removió en su pecho. Sofía y Mateo, de 7 años,
Compartían no solo los rasgos delicados y los ojos oscuros, sino también una forma de moverse que despertó en él un eco familiar que no supo identificar. Cuando Sofía se apartó distraídamente un mechón de cabello de la frente, exactamente como Elena solía hacer, Alejandro sintió que el aire se espesaba a su alrededor. ¿Qué saben sobre sus padres biológicos?, preguntó, tratando de mantener un tono casual mientras observaba cómo los niños se acercaban tímidamente. La hermana Guadalupe suspiró profundamente. Muy poco, me temo. Los registros de esa época son incompletos. Solo sabemos que llegaron una noche de octubre, hace 5 años. Una mujer joven los trajo. Dijo que no podía cuidarlos más. Nunca regresó. Octubre. Elena había desaparecido en octubre. La transición a la vida familiar fue como aprender un idioma completamente nuevo para Alejandro. Su penthouse, que durante años había sido un refugio de líneas limpias y silencios cómodos, se transformó de la noche a la mañana en un campo de batalla de juguetes, risas nerviosas y pequeñas voces que llenaban espacios que él había olvidado que existían. Había contratado a María Elena, una niñera experimentada recomendada por Carmen, pero descubrió que quería estar presente para cada momento de transición de los gemelos. Sofía y Mateo se adaptaron a su nueva vida con una mezcla de gratitud silenciosa y cautela aprendida. Durante las primeras semanas, Alejandro los observó navegar por su nuevo hogar como pequeños exploradores en territorio desconocido, tocando las superficies con reverencia, como si temieran que todo pudiera desaparecer si hacían demasiado ruido. Pero gradualmente comenzó a notar los pequeños gestos que hacían que su corazón se detuviera por un instante. La forma en que Sofía se tocaba el cabello cuando estaba concentrada dibujando. El modo en que Mateo ladeaba la cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando escuchaba música. Pequeños detalles que resonaban en su memoria con una familiaridad que lo inquietaba y lo consolaba al mismo tiempo. Se decía a sí mismo que era natural buscar conexiones, que su mente desesperada por encontrar a Elena estaba proyectando similitudes donde no las había. Carmen había notado los cambios en su jefe casi inmediatamente. Alejandro, que solía trabajar hasta las 10 de la noche sin pestañear, ahora salía religiosamente a las 6 para cenar con los niños. Sus reuniones de negocios, antes sagradas, ahora se reorganizaban alrededor de los horarios escolares y las actividades de los gemelos. Había algo casi mágico en la forma en que estos dos pequeños habían logrado penetrar las defensas que él había construido tan cuidadosamente durante una década. ¿Ha notado que los niños tienen esa pequeña marca en forma de luna en el hombro izquierdo?, comentó María Elena una tarde mientras preparaba la merienda. Es curioso que ambos la tengan en el mismo lugar exacto. Alejandro casi dejó caer su taza de café. Elena tenía una marca de nacimiento idéntica, algo que él había besado miles de veces durante los años de su matrimonio. Una marca pequeña, en forma de media luna, en el hombro izquierdo. La coincidencia era demasiado específica para ser ignorada, pero también demasiado imposible para ser real. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran, Alejandro se encontró en su estudio, rodeado de cajas que había evitado abrir durante 10 años. Contenían las pertenencias de Elena, fotografías de su vida juntos, documentos de su matrimonio. Sus manos temblaron ligeramente mientras abría la primera caja, liberando el aroma sutil de su perfume que aún permanecía en sus ropas. Entre las fotografías encontró una de Elena en la playa, donde la marca de nacimiento era claramente visible. La sostuvo contra la luz, comparándola mentalmente con lo que había observado en los gemelos esa tarde. La similitud era innegable, pero ¿qué significaba? ¿Podía ser posible que Elena hubiera estado embarazada cuando desapareció? Los médicos habían dicho que sería difícil para ellos concebir, pero no imposible.
Al día siguiente, Carmen lo encontró en su oficina temprano en la mañana, rodeado de papeles y con ojeras que delataban una noche sin sueño. «Señor Mendoza, ¿se encuentra bien? Parece alterado». «Carmen, necesito que me ayudes con algo confidencial». Ella se sentó frente a él, su expresión cambiando de preocupación profesional a genuina inquietud personal. Durante los meses que había trabajado para él, había desarrollado no solo respeto por su ética laboral, sino también un afecto protector hacia este hombre que claramente cargaba más dolor del que mostraba al mundo. «Necesito investigar los registros del orfanato Santa María, específicamente sobre Sofía y Mateo. Todo lo que puedas encontrar sobre la noche que llegaron, quién los trajo, cualquier documentación que pueda existir». Carmen procesó la solicitud en silencio por unos momentos. Había trabajado lo suficiente con Alejandro para reconocer cuando algo lo afectaba profundamente, y la intensidad en sus ojos le decía que esto era más importante que cualquier deal de negocios que hubieran manejado juntos. «¿Puedo preguntar por qué, señor?». Alejandro dudó. La vulnerabilidad no era algo que compartiera fácilmente, pero algo en la manera en que Carmen había cuidado no solo de sus necesidades profesionales, sino también de su bienestar personal durante la transición con los niños, le daba confianza. «Hay similitudes, cosas que me recuerdan a Elena. Sé que suena imposible, pero necesito estar seguro de que no estoy volviéndome loco». Carmen asintió, entendiendo inmediatamente la magnitud de lo que él estaba sugiriendo sin necesidad de que lo explicara completamente. «Lo haré discretamente. ¿Qué pasa si encuentro algo? Entonces sabremos que el universo tiene un sentido del humor muy cruel, o que los milagros sí existen». La investigación de Carmen requirió de toda su diplomacia y una cantidad considerable de paciencia. El orfanato Santa María, como muchas instituciones de caridad, operaba con recursos limitados y sistemas de archivo que dejaban mucho que desear. La hermana Guadalupe, aunque cooperativa, admitió con pesar que muchos de los registros de hacía 5 años habían sido dañados en una inundación menor que había afectado el sótano, donde se almacenaban los documentos más antiguos. La directora anterior, hermana Teresa, se jubiló hace 3 años y se mudó a un convento en Puebla. Explicó mientras guiaba a Carmen por los archivos polvorientos. Ella habría recordado más detalles sobre esa noche específica. «Yo acababa de llegar como subdirectora y francamente había tantos casos que atender». Mientras tanto, en su penthouse, Alejandro observaba a los gemelos con una intensidad nueva que lo sorprendía a él mismo. Durante el desayuno, notó cómo Sofía cortaba su fruta en pequeños trozos, perfectos antes de comerlos, exactamente como Elena solía hacer. Mateo tenía la costumbre de tararear melodías mientras coloreaba, un hábito que despertó un recuerdo tan vívido que Alejandro tuvo que salir al balcón para respirar aire fresco. Elena solía tararear esa misma melodía, una canción de cuna tradicional mexicana que decía haber aprendido de su abuela, mientras cocinaba los domingos por la mañana. Era una canción que Alejandro no había escuchado a nadie más cantar, algo íntimo y específico de Elena. Escucharla en la voz inocente de Mateo fue como recibir un mensaje desde el pasado. «¿Dónde aprendiste esa canción?», le preguntó a Mateo durante el almuerzo, tratando de sonar casual. El niño se encogió de hombros con la naturalidad de un niño de 7 años. «No sé, Sofía y yo la sabemos desde siempre. A veces la cantamos cuando tenemos miedo». Sofía asintió, agregando: «Nuestra mamá de antes solía cantarla. Creo que la recuerdo, pero no estoy segura si es un recuerdo real o un sueño». El corazón de Alejandro se aceleró. «Nuestra mamá de antes».
Los niños habían mencionado vagos recuerdos de una vida anterior al orfanato en conversaciones casuales, pero él había asumido que eran las construcciones fragmentarias típicas de la memoria infantil. Ahora, cada detalle adquiría un peso diferente. Esa tarde, Carmen regresó con una expresión grave que inmediatamente puso a Alejandro en alerta. Llevaba una carpeta delgada que colocó sobre su escritorio como si contuviera dinamita. «Encontré algo, señor Mendoza, y creo que va a querer sentarse para esto». Alejandro sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. «¿Qué encontraste?» La fecha exacta en que los gemelos fueron llevados al orfanato. 15 de octubre del 2019. Carmen hizo una pausa, permitiendo que la implicación se asentara. La misma fecha en que Elena desapareció. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se quedó mirando el papel como si las palabras pudieran reorganizarse por sí solas para decir algo diferente. 10 años. Los gemelos habían llegado al orfanato exactamente 10 años después de la desaparición de Elena, cuando tenían 2 años. Lo que significaba, eso los convertiría en sus hijos. Murmuró Carmen, verbalizando lo que él no se atrevía a pensar. Pero señor, esto plantea más preguntas de las que responde. Si Elena estaba embarazada cuando desapareció, ¿por qué no se lo dijo? ¿Dónde estuvo durante esos 5 años? ¿Por qué llevó a los niños al orfanato? Alejandro se pasó las manos por el cabello, una costumbre que había desarrollado en momentos de estrés extremo. Su mundo, meticulosamente controlado, se estaba desmoronando y reconstruyendo simultáneamente. ¿Hay más? ¿Alguna descripción de la mujer que los trajo? Carmen consultó sus notas. Muy poco. La hermana Teresa dejó solo una nota brief. Mujer joven, aparentemente en crisis emocional. Dijo no poder cuidar a los niños. No dejó información de contacto. Los niños parecían bien cuidados pero asustados. Levantó la vista. Pero hay algo más, señor. Logré contactar a la hermana Teresa por teléfono. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. ¿Y? Recuerda esa noche vívidamente porque fue muy inusual. Dijo que la mujer era hermosa, pero parecía confundida, casi como si no estuviera completamente consciente de lo que estaba haciendo. Mencionó específicamente que la mujer seguía disculpándose con los niños, diciéndoles que algún día entenderían por qué tenía que hacer esto. Carmen dudó antes de continuar. Señor Mendoza, la descripción que dio: cabello oscuro hasta los hombros, ojos grandes, delgada, aproximadamente 1,65 m de altura. Podría ser cualquier mujer, pero coincide con Elena. Terminó él, sintiendo como si estuviera parado en el borde de un acantilado emocional. Hay una cosa más. La hermana Teresa recordó que los niños se aferraron a una manta pequeña esa noche. Una manta tejida a mano, con un patrón de lunas y estrellas. Dijo que era claramente hecha con amor, muy diferente a las cosas baratas que usualmente acompañan a los niños abandonados. Alejandro cerró los ojos. Elena había estado aprendiendo a tejer durante los últimos meses antes de desaparecer. Había encontrado el proyecto inacabado en su canasta de tejido, una manta de bebé con lunas y estrellas que él había asumido que era para regalar a alguna amiga embarazada. Nunca pensó: ¿esa manta aún existe? Eso es lo que vamos a averiguar mañana. La hermana Teresa cree que podría estar en el almacén de objetos personales que guardan de cada niño. El almacén del orfanato Santa María era un laberinto de cajas etiquetadas con fechas y nombres, cada una conteniendo los fragmentos de vidas interrumpidas. La hermana Guadalupe guió a Alejandro y Carmen a través de los pasillos estrechos, su linterna creando sombras danzantes sobre las paredes húmedas.
El aire olía a cartón mojado y recuerdos preservados. «Aquí está», murmuró la religiosa, señalando una caja marcada Sofía y Mateo, octubre 2019. «No es mucho, me temo. Los niños llegaron con muy pocas pertenencias». Con manos temblorosas, Alejandro abrió la caja. Dentro había 2 pequeños conjuntos de ropa doblada con cuidado, un par de zapatos diminutos que habían conocido mejores días, algunos dibujos infantiles, descoloridos, y allí, en el fondo, cuidadosamente envuelta en papel de seda, estaba la manta. Alejandro la tomó entre sus manos e inmediatamente reconoció el patrón. Era idéntica al proyecto que Elena había dejado inacabado, pero esta estaba terminada. Las lunas y estrellas plateadas brillaban débilmente contra el fondo azul marino, tejidas con la precisión y el amor que él recordaba en todos los proyectos de Elena. En una esquina, casi invisible, había una pequeña etiqueta bordada a mano: «Para mis amores eternos. E». El mundo se volvió silencioso a su alrededor. Carmen puso una mano suave en su hombro, reconociendo la magnitud de lo que acababan de descubrir. La hermana Guadalupe los observaba con una mezcla de curiosidad y comprensión, como si finalmente las piezas de un rompecabezas de 5 años comenzaran a encajar. «Esta manta», comenzó Alejandro, su voz apenas un susurro. «Mi esposa estaba tejiendo una exactamente igual antes de desaparecer. Nunca la terminó. Esa noche, Alejandro se quedó despierto hasta el amanecer, sentado en su estudio con la manta extendida sobre su escritorio. Cada puntada contaba una historia que él había perdido. Cada hilo era una conexión con una parte de la vida de Elena que nunca conoció. Había tenido a sus hijos durante 2 años, los había amado, los había cuidado, había tejido para ellos. Y luego, ¿qué había pasado? ¿Por qué los había llevado al orfanato? A la mañana siguiente, Sofía encontró a su padre adoptivo en el estudio, aún vestido con la ropa del día anterior. «¿No dormiste?», preguntó con la sabiduría preocupada de una niña que había aprendido a leer las emociones de los adultos por supervivencia. A veces los adultos no pueden dormir cuando están pensando en cosas importantes, respondió Alejandro, guardando cuidadosamente la manta en un cajón. «Sofía, ¿recuerdas algo sobre tu mamá de antes? ¿Cómo era ella?» La niña se sentó en el suelo junto a su silla, adoptando la posición que había desarrollado cuando quería sentirse segura cerca de él. «Era triste a veces, pero nos quería mucho. Cantaba para nosotros y nos hacía dibujos». Sofía frunció el ceño, concentrándose en memorias fragmentarias. «Un día estaba muy asustada. Seguía diciéndonos que éramos sus bebés perfectos y que nunca nos olvidara, pero que tenía que llevarnos a un lugar seguro». Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. «¿Recuerdas cómo se llamaba?» «Mami Elena. Mateo y yo siempre lo supimos, pero en el orfanato nos dijeron que era mejor no hablar del antes, que eso nos haría más tristes. Elena. Su Elena había estado con estos niños, había sido su madre durante los primeros años más formativos de sus vidas, y luego había tomado la decisión desgarradora de dejarlos en un orfanato. ¿Pero por qué? ¿Qué había estado pasando en su vida que la había llevado a esa elección? Carmen llegó al penthouse esa tarde con noticias que cambiaron todo el panorama de la investigación. «Señor Mendoza, contraté al detective privado que recomendó su abogado. Roberto Vázquez tiene experiencia en casos de personas desaparecidas». Ella puso una carpeta sobre la mesa del comedor. Ya comenzó a revisar el caso de Elena desde una perspectiva nueva, considerando la posibilidad de que hubiera estado embarazada. Alejandro abrió la carpeta y encontró copias de informes de hospitales, registros médicos y fotografías que no había visto en años. Vázquez había sido meticuloso.
rastreando cada hospital en la Ciudad de México donde Elena podría haber dado a luz. ¿Encontró algo? Sí, y no va a gustarle. Elena dio a luz en el Hospital General bajo el nombre de Elena Restrepo, no Mendoza. Gemelos, varón y mujer, 18 de marzo del 2017. Carmen señaló una fotocopia de un certificado de nacimiento. Usó su apellido de soltera y una dirección que resulta ser falsa. Alejandro estudió el documento, sintiendo una mezcla de euforia y traición. Sus hijos. Elena había tenido a sus hijos y no se lo había dicho. Había vivido en Míndonos, algún lugar de la ciudad durante años, criando a sus hijos, mientras él la buscaba desesperadamente. ¿Por qué usaría un nombre falso? ¿Por qué no me contactó? Esa es la pregunta del $1.000.000, admitió Carmen. Pero Vázquez tiene una teoría. Encontró registros de que Elena había estado visitando a un psiquiatra en los meses anteriores a su desaparición. Dr. Miguel Herrera, especialista en trastornos de ansiedad y depresión postparto. ¿Postparto? Pero ella desapareció antes de que nacieran. No necesariamente. Los trastornos de ansiedad prenatal pueden ser tan severos como los posparto. Si Elena estaba experimentando episodios de pánico, depresión severa o incluso algo más complejo, podría explicar por qué se alejó, por qué usó nombres falsos, por qué finalmente sintió que no podía cuidar a los niños. Alejandro se dejó caer en una silla, abrumado por la cascada de revelaciones. Durante 10 años había imaginado escenarios terribles, accidentes, secuestros, incluso que Elena hubiera decidido simplemente abandonarlo por otra vida. Nunca había considerado que pudiera estar luchando contra una enfermedad mental, sola, mientras criaba a sus hijos en secreto. La consulta del doctor Miguel Herrera estaba ubicada en la colonia Roma, en un edificio Art Deco que había visto mejores décadas. Su oficina era un santuario de libros de psicología y plantas que crecían hacia la luz filtrada por cortinas color crema. A sus 55 años, el doctor tenía la presencia calmada de alguien que había escuchado los secretos más profundos de la naturaleza humana durante décadas. «Señor Mendoza, debo ser honesto desde el principio», dijo mientras revisaba un archivo grueso. Normalmente no discuto casos de pacientes, incluso años después, pero las circunstancias que me describe son extraordinarias. Alejandro se inclinó hacia adelante, cada músculo de su cuerpo tenso con anticipación. «Doctor, necesito entender qué le estaba pasando a Elena. No solo por mí, sino por los niños. Ellos merecen saber por qué su madre tomó esas decisiones». El doctor Herrera suspiró profundamente, tomando la decisión de compartir información que podría ayudar a reunir a una familia fragmentada. «Elena vino a mí inicialmente por ataques de pánico. Estaba embarazada de aproximadamente 5 meses y experimentaba episodios severos de ansiedad que la dejaban prácticamente paralizada durante horas». Consultó sus notas. Pero a medida que avanzó su embarazo, comenzamos a identificar síntomas más complejos. ¿Qué tipo de síntomas? Períodos de confusión, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación temporal. Al principio pensamos que podía ser relacionado con el embarazo, pero después del parto los síntomas no solo continuaron, sino que se intensificaron. Alejandro sintió que el aire se espesaba a su alrededor. ¿Qué está sugiriendo? Elena mostró signos tempranos de lo que ahora reconocería como una condición neurológica degenerativa. En aquel momento, nuestras herramientas de diagnóstico no eran tan avanzadas como hoy, pero ella experimentaba episodios donde no me reconocía, donde se confundía sobre dónde estaba o qué año era. El doctor hizo una pausa, permitiendo que Alejandro procesara la información.
La última vez que la vi, aproximadamente 6 meses después del parto, estaba convencida de que algo terrible iba a pasar a los bebés si se quedaba con ellos. Tenía miedo de lastimar a sus propios hijos durante un episodio de confusión. Le recomendé tratamiento hospitalario, pero nunca regresó. Alejandro se pasó las manos por la cara, sintiendo como si estuviera reconstruyendo los últimos 10 años de su vida desde cero. ¿Por qué no me contactó? Yo la habría ayudado. Habríamos enfrentado esto juntos. Esa es la tragedia de estas condiciones, señor Mendoza. Elena estaba convencida de que usted estaría mejor sin ella. Durante nuestras sesiones, expresaba una culpa aplastante por arruinar su vida. En su estado mental, alejarse de todos los que amaba parecía la solución más lógica. Esa tarde, Alejandro canceló todas sus reuniones y se dirigió a recoger a Sofía y Mateo de la escuela personalmente, algo que habitualmente dejaba en manos de María Elena. Necesitaba verlos, tocarlos, confirmar que eran reales y que ahora estaban seguros en su vida. Los gemelos corrieron hacia él con la alegría pura de niños que habían aprendido a confiar en que alguien aparecería para ellos al final del día escolar. Pero Alejandro notó algo diferente en sus expresiones cuando los abrazó, una familiaridad que no había estado ahí antes, como si finalmente hubieran encontrado algo que habían estado buscando sin saber qué era. «Papá Alejandro», dijo Mateo mientras caminaban hacia el coche, «¿por qué a veces hueles como mami Elena?» Alejandro se detuvo en seco. «¿Qué dijiste?» Sofía asintió con entusiasmo. «Sí, especialmente cuando estás triste. Hueles como ella cuando estaba triste». El corazón de Alejandro se aceleró. Elena siempre había usado el mismo perfume, una fragancia sutil de gardenias que él seguía usando en su aftershave, porque era lo único que quedaba de ella en su vida diaria. Los niños estaban reconociendo inconscientemente el aroma que asociaban con su madre biológica. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Alejandro llamó al detective Vázquez. «Necesito que amplíe la búsqueda. Si Elena estaba lidiando con problemas neurológicos, es posible que haya buscado tratamiento en otros lugares, clínicas especializadas, hospitales fuera de la ciudad, incluso centros de tratamiento alternativos». «Ya estoy en eso, señor Mendoza. Tengo contactos en el Sistema de Salud Nacional, pero tengo que advertirle, si encontramos a Elena y ella está, si su condición ha progresado, es posible que no sea la mujer que usted recuerda. No me importa. Ella es la madre de mis hijos y ellos tienen derecho a conocerla sin importar en qué estado se encuentre». Vázquez hizo una pausa al otro lado de la línea. «Hay algo más que debería saber. Encontré registros de una Elena Restrepo que recibió tratamiento médico en una clínica gratuita en Guadalajara hace aproximadamente 3 años. El diagnóstico en el archivo menciona deterioro cognitivo progresivo». ¿Guadalajara? ¿Qué estaba haciendo allí? «Eso es lo que vamos a averiguar. He contactado a la clínica. La doctora que la trató aún trabaja ahí. Está dispuesta a hablar con nosotros, pero tendremos que ir en persona». Alejandro miró hacia el pasillo, donde las puertas de los cuartos de Sofía y Mateo estaban entreabiertas, permitiendo que la luz del pasillo creara patrones reconfortantes en sus paredes. Por primera vez en 10 años, sentía que estaba cerca de respuestas reales, pero también sabía que esas respuestas podrían cambiar todo lo que creía saber sobre el amor, la pérdida y las decisiones imposibles que las personas toman cuando se enfrentan a circunstancias desesperadas. «Prepara el viaje, Vázquez. Carmen puede manejar los negocios por unos días. Es hora de que conozca toda la verdad». La Clínica Esperanza en Guadalajara era un contraste marcado con los hospitales privados que Alejandro conocía. Ubicada en un barrio trabajador, sus paredes pintadas de verde menta y sus jardines modestos pero bien cuidados,
reflejaban una filosofía centrada en la dignidad humana más que en las ganancias. La doctora Patricia Morales, una mujer de 40 años con cabello gris prematuro y ojos que reflejaban décadas de servir a comunidades desatendidas, los recibió en su oficina pequeña pero organizada. Elena Restrepo fue una de nuestras pacientes más memorables, comenzó la doctora, consultando un expediente que había preparado cuidadosamente. No solo por su condición médica, sino por las circunstancias en las que llegó a nosotros. Alejandro y el detective Vázquez se inclinaron hacia adelante, preparándose para revelaciones que podrían cambiar todo. Llegó aquí hace 3 años, acompañada por una mujer mayor, doña Carmen Flores, que vive en el pueblo de Tequila. Elena estaba en un estado de confusión severa. Apenas recordaba su propio nombre algunos días, pero había momentos de lucidez donde hablaba constantemente de 2 niños que había perdido. La doctora hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de la situación se asentara. Su condición era compleja. Los síntomas sugerían una forma temprana de demencia, posiblemente frontotemporal, que puede manifestarse en personas relativamente jóvenes. Pero también había indicios de trauma emocional severo. Estaba convencida de que había cometido un error terrible al dejar a sus hijos, pero al mismo tiempo no podía recordar claramente dónde o cuándo lo había hecho. Alejandro sintió que algo se desmoronaba en su pecho. ¿Dónde está ahora? Esa es la pregunta complicada. Elena trabajó aquí durante casi 1 año, ayudándonos con tareas básicas cuando su condición se lo permitía. Era enfermera titulada y en sus días buenos era extraordinariamente competente, pero gradualmente los episodios de confusión se volvieron más frecuentes. La doctora Morales se levantó y caminó hacia la ventana que daba a un pequeño jardín donde algunos pacientes mayores jugaban dominó bajo la sombra de un árbol. Hace 2 años, doña Carmen vino una mañana y encontró que Elena había desaparecido durante la noche. Dejó una nota escrita a mano que decía que había recordado algo importante y que tenía que arreglar el daño que había hecho. Nunca la volvimos a ver. Vázquez tomó notas meticulosamente mientras preguntaba: ¿mantuvieron contacto con esta doña Carmen? Por supuesto. De hecho, ella sigue preguntando por Elena cada vez que viene al pueblo. Es una mujer extraordinaria. Cuidó de Elena como si fuera su propia hija durante el tiempo que estuvo aquí. El viaje a Tequila fue como retroceder en el tiempo. El pueblo, famoso por ser la cuna del tequila, mantenía un encanto tradicional que contrastaba dramáticamente con la modernidad de la Ciudad de México. Doña Carmen Flores vivía en una casa de adobe pintada de azul cielo, con un patio lleno de plantas medicinales y 2 perros que recibieron a los visitantes con colas moviendo pero sin ladridos agresivos. A sus 70 años, doña Carmen tenía la presencia de una matriarca que había visto todo en la vida, pero aún mantenía fe en la bondad humana. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Alejandro se presentó como el esposo de Elena. «Ay, mijo, esa niña habló tanto de usted. Siempre decía que había un hombre bueno en su vida que estaría buscándola, pero que ella no podía regresar hasta que se curara». Mientras preparaba café en una cocina que olía a canela y recuerdos, doña Carmen les contó la historia que cambiaría la perspectiva de Alejandro sobre todo lo que había vivido. Elena llegó aquí perdida, literalmente. La encontré en la plaza central una noche de lluvia, completamente desorientada, hablando de unos bebés que había tenido que poner a salvo. Al principio pensé que estaba bajo la influencia de algo, pero después me di cuenta de que estaba enferma. Doña Carmen sirvió el café en tazas de barro pintadas a mano, sus movimientos deliberados y cariñosos. Durante los buenos días, me contaba fragmentos de su vida. Un esposo que amaba profundamente, una empresa de hoteles,
una casa hermosa en la capital, pero también me hablaba del miedo terrible que tenía de lastimar a sus bebés durante los episodios malos. ¿Episodios malos?, preguntó Alejandro. Ay, mijo, a veces se levantaba sin saber dónde estaba. Una vez la encontré tratando de cocinar a las 3 de la mañana, convencida de que tenía que preparar el desayuno para 2 niños pequeños que creía que estaban durmiendo en el cuarto de al lado. Doña Carmen se sentó pesadamente, como si el peso de los recuerdos fuera físico. Pero lo que más la atormentaba era no recordar exactamente dónde había dejado a los niños. Sabía que los había puesto en un lugar seguro, pero los detalles se le escapaban. Se culpaba constantemente por ser una mala madre que había abandonado a sus hijos. ¿Mencionó alguna vez mi nombre, Alejandro? Los ojos de doña Carmen se iluminaron. Por supuesto, siempre hablaba de su Alejo, de cómo él la habría ayudado si ella hubiera sido lo suficientemente valiente para quedarse, pero estaba convencida de que usted merecía una vida mejor que cuidar de una mujer loca. La palabra resonó en el aire como una campanada. Alejandro se dio cuenta de que Elena había estado luchando no solo contra una condición médica, sino contra el estigma y la incomprensión de una sociedad que no sabía cómo manejar las enfermedades mentales y neurológicas. Doña Carmen, ¿tiene alguna idea de a dónde pudo haber ido cuando se fue? La anciana asintió lentamente. Sí, mijo, y creo que es hora de que sepa toda la verdad. Doña Carmen se dirigió hacia un armario antiguo de madera tallada, sus manos temblando ligeramente mientras buscaba algo en el fondo de uno de los cajones. Regresó con una caja de zapatos descolorida, atada con un listón rojo que había perdido su brillo original. Elena me pidió que guardara esto antes de irse, explicó, colocando la caja sobre la mesa con reverencia. Me hizo prometer que si algún día aparecía alguien preguntando por ella, especialmente un hombre llamado Alejandro, le entregaría esta caja. Con manos temblorosas, Alejandro desató el listón. Dentro encontró una colección que lo transportó inmediatamente al pasado. Fotografías de su matrimonio, cartas que él le había escrito durante sus primeros años juntos y un diario de cuero café que no reconoció. Pero lo que más lo impactó fue encontrar su anillo de bodas, el que Elena llevaba puesto cuando desapareció, ahora descansando sobre una carta sellada que tenía su nombre escrito en la letra temblorosa que había aprendido a reconocer como síntoma de la condición de Elena. Ella escribió esa carta durante uno de sus días más lúcidos, murmuró doña Carmen. Se pasó horas escribiéndola, borrando, reescribiéndola. Me hizo leer partes para asegurarse de que tenía sentido. Alejandro abrió el sobre con cuidado, como si el papel pudiera desintegrarse entre sus dedos. La carta, escrita con la caligrafía cuidadosa de Elena, pero claramente afectada por temblores, comenzaba con palabras que lo golpearon como un puño en el estómago. Mi querido Alejo, si estás leyendo esto, significa que finalmente tuviste el valor de buscarme, o que yo finalmente encontré el valor de ser encontrada. La carta continuaba explicando fragmentos de lo que Elena recordaba. El miedo paralizante que había sentido durante los episodios de confusión, la decisión desgarradora de llevar a los gemelos al orfanato cuando se dio cuenta de que su condición estaba empeorando, y sobre todo, el amor inmenso que sentía tanto por él como por los niños, un amor tan profundo que la había llevado a alejarse para protegerlos. Los llevé al orfanato una noche que estaba particularmente lúcida. Sabía que era una de las últimas oportunidades que tendría de tomar una decisión responsable. Elegí Santa María porque recordaba que habíamos hablado de hacer donaciones ahí alguna vez. Pensé que si algún día me buscabas, tal vez preguntarías en los lugares donde habíamos hablado de ayudar.
Alejandro se detuvo en la lectura, recordando vívidamente esa conversación. Había sido durante una cena navideña, años antes de que Elena desapareciera. Habían discutido sobre hacer donaciones regulares a orfanatos locales como parte de su responsabilidad social. Elena había mencionado específicamente Santa María porque le gustaba que estuviera dirigido por religiosas que realmente se preocupaban por los niños. La carta revelaba también detalles sobre los 2 años que Elena había pasado criando a los gemelos sola, luchando contra una condición que la hacía dudar de su propia realidad. Describía momentos de ternura absoluta intercalados con episodios de terror donde no reconocía a sus propios hijos o se convencía de que alguien estaba tratando de hacerles daño. Hay algo más que debes saber, Alejo. Durante los últimos meses de mi embarazo, tuve sueños muy vívidos sobre estos niños. Era como si ya los conociera antes de que nacieran. Los doctores dijeron que era normal, que las hormonas del embarazo podían crear esa sensación. Pero ahora me pregunto si mi mente ya estaba comenzando a confundir el tiempo, si de alguna manera sabía que iba a perder años con ellos. El detective Vázquez, que había estado observando en silencioso respeto, finalmente habló. ¿La carta menciona a dónde iba cuando se fue de aquí? Alejandro continuó leyendo, buscando esa información crucial. La letra se volvía más irregular hacia el final, como si Elena hubiera estado luchando contra la fatiga o la confusión mientras escribía. Si estás leyendo esto y aún no has encontrado a Sofía y Mateo, búscalos en Santa María. Diles que su mami Elena nunca dejó de amarlos, que cada día que estuvimos separados fue como tener el corazón dividido en pedazos. Y si algún día me encuentras a mí, recuerda que la mujer que conociste y amaste sigue existiendo, incluso si a veces se pierde en su propia mente. La carta terminaba con una dirección en Guatemala y una explicación que cambió por completo la perspectiva de Alejandro sobre los últimos años. He decidido ir a trabajar en clínicas gratuitas en Guatemala. Si mi mente va a deteriorarse, quiero que mis últimos años útiles sirvan para ayudar a personas que no tienen acceso a atención médica. Tal vez así pueda compensar parcialmente el daño que causé al abandonar a mi familia. La dirección que incluyo es de una organización que coordina médicos voluntarios. Si algo me pasa, ellos sabrán dónde encontrarme. Doña Carmen se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Alejandro, quien estaba luchando por mantener la compostura. «Mijo, esa niña se fue porque pensó que era lo mejor para todos, pero también se fue con la esperanza de que algún día ustedes se reencontrarían cuando ella pudiera ser la madre y esposa que ustedes merecían». Vázquez ya estaba en su teléfono, contactando a sus colaboradores internacionales. «Señor Mendoza, puedo tener información sobre esta organización en Guatemala para mañana por la mañana. Si Elena ha estado trabajando con ellos, debe haber registros». Esa noche, en el pequeño hotel donde se hospedaron en Tequila, Alejandro llamó a Carmen en Ciudad de México para verificar que Sofía y Mateo estuvieran bien. La voz de los niños por teléfono lo llenó de una determinación nueva. Habían vivido demasiados años sin conocer su historia completa. Elena había tomado decisiones desde el amor, pero basadas en información incompleta y una condición médica que distorsionaba su percepción de la realidad. Por primera vez en 10 años, Alejandro se permitió imaginar un futuro donde su familia estuviera reunida. Sería diferente, tendría desafíos que nunca había anticipado, pero sería real. Y después de una década de vivir con fantasmas y recuerdos, la realidad imperfecta le parecía infinitamente preferible a la perfección imaginaria que había estado persiguiendo. La llamada llegó a las 6 de la mañana del día siguiente. Vázquez había trabajado toda la noche con contactos en Guatemala.
y tenía noticias que harían que Alejandro tomara el próximo vuelo a Guatemala City. La encontramos, señor Mendoza. Elena está viva y está trabajando en una clínica rural en Quetzaltenango, a unas 3 horas de la capital guatemalteca. La voz del detective tenía una mezcla de excitación y cautela. Pero hay algo que debes saber antes de que tome cualquier decisión. Alejandro se sentó en el borde de la cama, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Qué es? Su condición ha progresado significativamente. Según el doctor Carlos Mendizábal, quien coordina las clínicas voluntarias, Elena tiene días buenos y días malos. En los buenos días, es una enfermera excepcional que ha ayudado a salvar docenas de vidas. En los malos días, no siempre recuerda su propio nombre. La realidad de lo que esto significaba se asentó lentamente en Alejandro. Durante todos estos años, mientras él había estado construyendo su imperio hotelero y llorando por una esposa perdida, Elena había estado luchando contra una enfermedad que gradualmente le robaba pedazos de sí misma, mientras trataba de hacer el bien con los fragmentos de claridad que le quedaban. Ella sabe, ¿se acuerda de mí? ¿De los niños? El doctor Mendizábal dice que durante sus días lúcidos habla constantemente de una familia en México, gemelos que puso a salvo y un esposo que merecía algo mejor. Aparentemente, esos son los recuerdos más persistentes que conserva. 2 días después, Alejandro estaba en un jeep destartado, viajando por carreteras de montaña que parecían desafiar las leyes de la física, acompañado por el doctor Mendizábal, un hombre de 50 años cuya pasión por la medicina humanitaria era evidente en cada palabra que hablaba sobre Elena. Elena llegó a nosotros hace 2 años, a través de una red de organizaciones que ayudan a profesionales de la salud en crisis, explicó mientras navegaban una curva particularmente pronunciada. Al principio pensamos que estaba huyendo de problemas legales o financieros. Es común que médicos y enfermeras con dificultades personales busquen refugio en trabajo voluntario. El paisaje guatemalteco se desplegaba ante ellos como una pintura viva. Montañas cubiertas de vegetación tropical, pequeñas comunidades indígenas que se aferraban a las laderas y cielos de un azul tan intenso que parecía irreal. Pero después de unas semanas, comenzamos a notar los episodios. Elena llegaría a trabajar completamente desorientada, insistiendo en que tenía que volver a casa con los bebés. Otras veces trabajaba con una competencia tan extraordinaria que salvaba vidas que otros habrían dado por perdidas. La Clínica San Rafael era un edificio modesto de bloques de concreto pintado de verde, rodeado por un jardín donde crecían plantas medicinales que la comunidad local utilizaba junto con los tratamientos occidentales. Elena estaba en el jardín cuando llegaron, ayudando a una anciana maya a caminar después de una cirugía de cadera. Alejandro la reconoció inmediatamente, pero también se dio cuenta de que la mujer que tenía frente a él era diferente a la Elena que había conocido. Más delgada, con cabello gris prematuro y algo en sus movimientos que sugería una fragilidad que no había estado ahí antes. Pero cuando se giró y sus ojos se encontraron, por un momento fue como si los 10 años de separación se desvanecieran. Alejo, susurró, su voz cargada de incredulidad y esperanza. ¿Eres realmente tú o estoy teniendo otro sueño? Soy real, Elena. Estoy aquí. Lo que siguió fue uno de los momentos más complejos emocionalmente que Alejandro había experimentado jamás. Elena lo reconoció, pero su percepción del tiempo estaba distorsionada. Un momento hablaba como si hubieran estado separados solo unas semanas. El siguiente preguntaba por qué él había tardado tanto en encontrarla, como si hubiera estado esperándolo conscientemente durante años.
Los bebés, murmuró, tomando sus manos. ¿Están bien los bebés? Los puse en un lugar seguro, pero no recuerdo exactamente dónde. Están conmigo, Elena. Sofía y Mateo están conmigo. Los adopté sin saber. Están bien, están creciendo. Son niños hermosos e inteligentes. Elena se derrumbó en sus brazos, sollozando con un alivio que había estado conteniendo durante años. Pero incluso en ese momento de reconexión emocional, Alejandro podía sentir la fragilidad de la situación. Elena estaba ahí, pero también no estaba completamente ahí. El doctor Mendizábal les dio privacidad, pero permaneció lo suficientemente cerca para intervenir si Elena experimentaba uno de sus episodios de confusión. Durante las siguientes horas, Alejandro escuchó fragmentos de la vida de Elena durante los últimos años, comunidades remotas donde había ayudado a establecer programas de salud maternal, niños cuyas vidas había salvado, y la satisfacción profunda que había encontrado en usar sus habilidades para servir a los más necesitados. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo Elena mientras observaban el atardecer desde el pequeño patio de la clínica. Incluso en mis días más confusos, nunca olvido que hay personas en México que amo profundamente. Los detalles se vuelven borrosos, pero el sentimiento permanece. Esa noche, mientras Elena dormía en su pequeña habitación en la Petit Clínica, Alejandro habló extensamente con el doctor Mendizábal sobre las opciones de tratamiento disponibles en México y la posibilidad de trasladar a Elena para estar cerca de los niños. Su condición es estable por ahora, explicó el doctor. Con los medicamentos adecuados y un entorno familiar amoroso, podría tener años de calidad de vida relativamente buena. Pero debe entender que esto no va a mejorar. Y habrá días, cada vez más frecuentes, donde ella no será completamente ella misma. No me importa, respondió Alejandro sin dudarlo. He vivido 10 años sin ella. Prefiero tenerla imperfecta que no tenerla en absoluto. Y los niños, ellos merecen conocer a su madre sin importar en qué estado se encuentre. El regreso a México fue un ejercicio de logística emocional que desafió cada habilidad organizacional que Alejandro había desarrollado en los negocios. Elena necesitaba documentación médica para cruzar la frontera, medicamentos que requerían recetas específicas y, sobre todo, preparación psicológica para un cambio que podría desencadenar episodios de confusión más severos. Carmen había trabajado incansablemente desde Ciudad de México para preparar el penthouse para la llegada de Elena. Había contactado a los mejores neurólogos de la ciudad. Había reorganizado la disposición de los muebles para crear un ambiente más familiar y menos intimidante. Y lo más importante, había preparado cuidadosamente a Sofía y Mateo para el reencuentro con una madre que podrían reconocer solo parcialmente. Los niños están nerviosos pero emocionados, le reportó Carmen por teléfono. Mateo ha estado practicando la canción de cuna que solía cantar y Sofía ha preparado dibujos para mostrarle. Pero también están preocupados, son muy perceptivos, entienden que algo ha estado mal sin saber exactamente qué. El vuelo de Guatemala a México fue un microcosmos de lo que sería la nueva normalidad de Alejandro. Elena tuvo momentos de lucidez cristalina donde discutían planes para el futuro, intercalados con períodos donde ella se confundía sobre dónde estaban yendo y por qué. En un momento particularmente difícil, Elena se convenció de que estaban secuestrando a una enfermera guatemalteca y pidió ayuda a la tripulación de vuelo. Doctor Mendizábal había insistido en acompañarlos para la transición y su presencia calmada fue crucial para manejar estos episodios sin crear pánico entre los otros pasajeros. «Elena, estás con Alejandro», le repetía suavemente cada vez que ella se desorientaba.
Van a casa a ver a Sofía y Mateo. ¿Estás segura? El encuentro en el aeropuerto fue cuidadosamente orquestado. Carmen había decidido que sería mejor que los niños conocieran a Elena en un entorno privado. Así que organizó el reencuentro en el penthouse, con María Elena presente para proporcionar estabilidad emocional adicional si los niños se abrumaban. Cuando Elena vio el penthouse, sus ojos se llenaron de reconocimiento mezclado con confusión. «Viví aquí antes», murmuró, tocando las superficies como si estuviera redescubriendo una vida anterior. «Hay recuerdos aquí, pero están como fotografías descoloridas que no puedo enfocar completamente». Sofía y Mateo aparecieron desde sus habitaciones, tomados de la mano con la valentía solidaria que habían desarrollado durante sus años en el orfanato. Por un momento, los tres se observaron mutuamente, cada uno procesando el impacto de estar juntos después de 5 años de separación. Elena se arrodilló lentamente y algo en su postura cambió. Era como si la presencia de los niños activara una parte de su memoria que funcionaba independientemente de su condición neurológica. «Mis bebés», susurró, y en esas 2 palabras había tanto amor y dolor acumulado que María Elena tuvo que voltearse para ocultar sus lágrimas. «Mis bebés perfectos». Sofía fue la primera en acercarse con la cautela de una niña que había aprendido a proteger su corazón, pero que también anhelaba desesperadamente la conexión maternal que había perdido. «Mami Elena, ¿te acuerdas de nosotros?» «¿Cómo podría olvidarlos jamás?», respondió Elena, aunque todos los adultos en la habitación sabían que esa no era completamente la verdad. «Ustedes son la parte de mí que nunca se confunde, que siempre permanece clara». El abrazo que siguió fue diferente a cualquier cosa que Alejandro había presenciado. Era la reunión de 3 pedazos de una misma alma que habían sido separados por circunstancias que ninguno de ellos había controlado. Mateo, que había sido más reservado, finalmente se unió al abrazo y por unos momentos Elena fue completamente ella misma. «¿Siguen cantando la canción de las estrellas?», preguntó Elena, y cuando Mateo comenzó a tararear la melodía familiar, ella se unió con una voz que, aunque más frágil que antes, conservaba la misma calidez que había consolado a los niños durante sus primeros años. Durante las siguientes horas, Alejandro observó una danza delicada entre reconocimiento y redescubrimiento. Elena recordaba aspectos específicos de la personalidad de los gemelos, que Sofía era zurda, que Mateo tenía miedo a los ruidos fuertes, pero también se sorprendía por cómo habían crecido, como si parte de ella esperaba encontrarlos exactamente como los había dejado 5 años atrás. La primera crisis menor llegó cuando Elena preguntó dónde estaba el otro bebé. «Solo tenemos 2 hijos, Elena», le explicó Alejandro suavemente. «Sofía y Mateo. Son gemelos, ¿recuerdas?» Elena se veía confundida y ligeramente angustiada. «Pero yo recuerdo 3. Siempre pienso en 3 bebés cuando pienso en casa». El doctor Mendizábal, que había estado observando discretamente, se acercó. «A veces, la memoria crea patrones adicionales para llenar vacíos. Es posible que Elena esté recordando a los gemelos como individuos separados y creando un tercer recuerdo. Pero esa noche, mientras ayudaba a Elena a instalarse en la habitación de huéspedes que Carmen había preparado cuidadosamente, Alejandro encontró evidencia de que tal vez la confusión de Elena tenía más bases en la realidad de lo que habían pensado inicialmente. Entre las pertenencias que había traído de Guatemala había un pequeño álbum de fotos que no había mencionado antes. Mientras lo hojeaban juntos, Elena señaló una foto que lo dejó sin respiración. Elena embarazada, claramente de muchos meses,
pero sosteniendo lo que parecía ser un ultrasonido que mostraba no 2, sino 3 formas pequeñas. ¿Tuvimos trillizos?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Elena lo miró con una lucidez repentina y devastadora. Uno de ellos no sobrevivió al parto. Se llamaría Diego. Solo Sofía y Mateo llegaron a casa conmigo. El peso de esta revelación cambió todo. Elena no solo había lidiado con una condición neurológica degenerativa y la responsabilidad de criar gemelos sola, sino que también había estado procesando el dolor de la pérdida de un hijo, un trauma que su mente dañada había estado reviviendo constantemente sin poder resolverlo completamente. Los primeros meses de convivencia familiar fueron una montaña rusa emocional que desafió todo lo que Alejandro creía saber sobre el amor y la paciencia. Elena tenía días donde era completamente ella misma, preparando desayunos elaborados para los gemelos y recordando cada detalle de sus personalidades con una claridad que parecía milagrosa. Pero también había mañanas donde despertaba convencida de que Sofía y Mateo eran niños del vecindario que habían entrado a su casa sin permiso. La doctora Patricia Silva, la neuróloga que ahora coordinaba el tratamiento de Elena en México, había sido clara sobre las expectativas realistas. La condición de Elena es progresiva, pero con amor, rutina y medicación adecuada, podemos maximizar sus periodos de lucidez y minimizar la ansiedad durante los episodios de confusión. Carmen se había convertido en algo más que una asistente personal. Ahora era la coordinadora invisible que mantenía a la familia funcionando. Había reorganizado completamente los horarios de trabajo de Alejandro, establecido rutinas predecibles para Elena y se había convertido en la confidente de Sofía y Mateo cuando necesitaban procesar las emociones complejas de tener una madre que a veces los recordaba perfectamente y otras veces los miraba como extraños. El verdadero punto de inflexión llegó durante una tarde de domingo, cuando Elena tuvo uno de sus episodios más severos hasta la fecha. Alejandro había salido brevemente a la farmacia, dejando a María Elena supervisando. Cuando regresó, encontró a Elena en pánico, insistiendo en que habían secuestrado a sus bebés reales y reemplazado con otros niños. Sofía y Mateo estaban acurrucados en el sofá, abrazándose mutuamente con los ojos llenos de lágrimas que se esforzaban por no derramar. Era la primera vez que veían a su madre biológica en un estado tan alterado, y el impacto era visible en sus pequeños rostros. «Ustedes no son mis bebés», había gritado Elena. «Mis bebés son pequeños, devuélvanme a mis bebés». Elena había manejado la situación con la competencia profesional que la caracterizaba, pero incluso ella se veía afectada por la intensidad del episodio. Cuando Alejandro llegó, Elena estaba sedada parcialmente y los niños permanecían en silencio traumático. Esa noche, después de que Elena se durmiera y los gemelos estuvieran en sus camas, Alejandro se enfrentó a la realidad más dura de su nueva vida familiar. Tal vez había sido egoísta al traer a Elena de vuelta. Tal vez ella había estado mejor en Guatemala, sirviendo a otros durante sus días buenos, sin la presión constante de intentar ser la madre que ya no podía ser completamente. Carmen lo encontró en su estudio a las 2 de la mañana, rodeado de documentos de trabajo que no había tocado, pero que había usado como excusa para evitar procesar sus emociones. «Los niños están bien», le dijo suavemente, «pero necesitan hablar con alguien sobre lo que están sintiendo». «Cometí un error, Carmen. Estoy siendo cruel al mantener a esta familia junta cuando claramente está causando dolor a todos». Carmen se sentó frente a él con la franqueza que había desarrollado después de meses de navegar esta crisis familiar. «Señor Mendoza,
Hace 6 meses, Sofía me preguntó si usted la devolvería al orfanato si se portaba mal. Hoy, después del episodio con Elena, me preguntó si podía ayudar a su mamá a recordar que la ama. ¿Ve la diferencia? Alejandro procesó las palabras de Carmen, comenzando a entender su punto. Antes, los niños vivían con miedo al abandono. Ahora viven con esperanza de reconexión. Sí, es difícil. Sí, hay dolor. Pero también hay amor real, imperfecto, complejo, pero real. El siguiente día trajo una pequeña revelación que cambió la perspectiva de toda la familia sobre cómo manejar la condición de Elena. Sofía, con la intuición extraordinaria de una niña de 8 años, desarrolló una estrategia que sorprendió a todos los adultos. Cuando Elena despertó confundida, insistiendo en que no reconocía la casa, Sofía simplemente se acercó y dijo: «Está bien, mami Elena. ¿Quieres que te enseñemos dónde están las cosas? Somos Sofía y Mateo, y estamos aquí para ayudarte». En lugar de insistir en que Elena los recordara, Sofía había aceptado la realidad del momento y había ofrecido construir una conexión nueva cada vez que fuera necesario. Era una sabiduría emocional que ningún adulto había considerado, y funcionó milagrosamente. La estrategia de Sofía se convirtió en el modelo para toda la familia. En lugar de luchar contra la realidad de la condición de Elena, todos aprendieron a fluir con ella, creando momentos nuevos de conexión sin depender de los recuerdos del pasado. Mateo comenzó a llevar un pequeño álbum de fotos que mostraba a Elena cada vez que ella se confundía, explicándole pacientemente quiénes eran y por qué estaban juntos. Alejandro tomó la decisión crucial de reestructurar completamente su participación en los negocios. Vendió 2 de sus hoteles más demandantes y convirtió el Hotel Esperanza en su oficina principal, permitiéndole trabajar desde casa la mayoría de los días. Carmen asumió responsabilidades ejecutivas que antes él habría considerado intransferibles, demostrando una competencia que lo tranquilizó sobre el futuro de sus empresas. Pero el verdadero cambio llegó cuando la doctora Silva sugirió una terapia experimental que estaba mostrando resultados prometedores. La arteterapia familiar, combinada con estimulación de memoria a través de actividades creativas. Los estudios muestran que pacientes con condiciones neurológicas degenerativas a menudo mantienen habilidades artísticas mucho tiempo después de que otras funciones cognitivas se deterioran, explicó la doctora. Si Elena tenía inclinaciones artísticas antes, podríamos usar eso como un puente para mantener conexiones emocionales con la familia. Elena siempre había sido hábil con las manualidades, pero nunca habían explorado seriamente su potencial artístico. Cuando la terapeuta de arte, maestra Lucía, trajo suministros y estableció un pequeño estudio en el balcón del penthouse, algo mágico comenzó a suceder. Durante las sesiones de pintura, Elena experimentaba una claridad que se extendía más allá del tiempo que pasaba con el pincel en la mano. Era como si el acto de crear arte activara conexiones neuronales que permanecían dormidas durante otras actividades. Más sorprendentemente, Sofía y Mateo mostraron talentos artísticos excepcionales que claramente habían heredado de ambos padres. «Mira», le dijo Elena a Alejandro durante una tarde particularmente lúcida, «Sofía tiene tu ojo para las proporciones, pero mezcla colores como yo solía hacer cuando era joven». Estaba señalando un paisaje que Sofía había pintado del jardín del edificio, y Alejandro se dio cuenta de que tenía razón. Había elementos técnicos que reflejaban su propia precisión arquitectónica, combinados con una sensibilidad al color que era puramente de Elena. Mateo, por su parte, había desarrollado una fascinación por los retratos. Sus dibujos de los miembros de la familia capturaban emociones con una sofisticación que sorprendía a los adultos.
Cuando Elena lo vio dibujando un retrato de ella durante uno de sus días confusos, murmuró: «Él ve quién soy realmente, no solo quien parezco ser hoy». La arteterapia también reveló algo inesperado sobre el propio Alejandro. Después de años de enfocar toda su energía creativa en el diseño de hoteles, redescubrió una pasión por la pintura que había abandonado en la universidad. Las sesiones familiares de arte se convirtieron en los momentos más tranquilos y conectados que habían experimentado como familia. Carmen observaba estos desarrollos con una mezcla de satisfacción profesional y afecto personal. Había visto cómo su jefe, un hombre que había vivido en escalas de grises emocionales durante años, gradualmente recuperaba colores en su vida. Pero también se daba cuenta de que su propio rol estaba evolucionando de maneras que no había anticipado. ¿Has considerado estudiar terapia familiar?, le preguntó la doctora Silva a Carmen durante una de las evaluaciones mensuales de Elena. ¿Tienes un instinto natural para facilitar comunicación en situaciones complejas? La pregunta plantó una semilla que Carmen no había considerado antes. Durante años había sido extraordinariamente competente organizando la vida de otros, pero nunca había pensado en formalizar esas habilidades en una carrera de ayuda profesional. Mientras tanto, Elena comenzó a tener periodos de lucidez más prolongados, aunque la doctora Silva advirtió que esto podía ser temporal. Durante uno de estos periodos claros, Elena expresó un deseo que sorprendió a todos. «Quiero ayudar a otras familias que están pasando por esto», le dijo a Alejandro una noche después de acostar a los gemelos. «He estado pensando, hay tantas familias que enfrentan enfermedades neurológicas sin recursos, sin información, sin esperanza. Tal vez podríamos usar nuestra experiencia para crear algo útil». La idea se desarrolló gradualmente en conversaciones familiares que incluían a Sofía y Mateo. Los niños, con la perspectiva única de haber vivido tanto la separación como la reunificación, tenían ideas sorprendentemente maduras sobre cómo otros niños podrían necesitar apoyo en situaciones similares. Los niños en el orfanato a veces tenían papás y mamás que estaban enfermos, observó Sofía, pero nadie les explicaba qué significaba eso. Ellos solo sabían que sus padres se habían ido. Mateo añadió: «Si hubiéramos sabido que mami Elena estaba enferma y no solo, no nos quería, habría sido diferente». Estas conversaciones plantaron la semilla de lo que eventualmente se convertiría en algo mucho más grande que una familia sanándose. El inicio de una misión para ayudar a otras familias navegando crisis similares. La estrategia de Sofía se convirtió en el modelo para toda la familia. En lugar de luchar contra la realidad de la condición de Elena, todos aprendieron a fluir con ella, creando momentos nuevos de conexión sin depender de los recuerdos del pasado. Mateo comenzó a llevar un pequeño álbum de fotos que mostraba a Elena cada vez que ella se confundía, explicándole pacientemente quiénes eran y por qué estaban juntos. Alejandro tomó la decisión crucial de reestructurar completamente su participación en los negocios. Vendió 2 de sus hoteles más demandantes y convirtió el Hotel Esperanza en su oficina principal, permitiéndole trabajar desde casa la mayoría de los días. Carmen asumió responsabilidades ejecutivas que antes él habría considerado intransferibles, demostrando una competencia que lo tranquilizó sobre el futuro de sus empresas. Pero el verdadero cambio llegó cuando la doctora Silva sugirió una terapia experimental que estaba mostrando resultados prometedores. La arteterapia familiar combinada con estimulación de memoria a través de actividades creativas.
Los estudios muestran que pacientes con condiciones neurológicas degenerativas a menudo mantienen habilidades artísticas mucho tiempo después de que otras funciones cognitivas se deterioran, explicó la doctora. Si Elena tenía inclinaciones artísticas antes, podríamos usar eso como un puente para mantener conexiones emocionales con la familia. Elena siempre había sido hábil con las manualidades, pero nunca habían explorado seriamente su potencial artístico. Cuando la terapeuta de arte, maestra Lucia, trajo suministros y estableció un pequeño estudio en el balcón del penthouse, algo mágico comenzó a suceder. Durante las sesiones de pintura, Elena experimentaba una claridad que se extendía más allá del tiempo que pasaba con el pincel en la mano. Era como si el acto de crear arte activara conexiones neuronales que permanecían dormidas durante otras actividades. Más sorprendentemente, Sofía y Mateo mostraron talentos artísticos excepcionales que claramente habían heredado de ambos padres. «Mira», le dijo Elena a Alejandro durante una tarde particularmente lúcida, «Sofía tiene tu ojo para las proporciones, pero mezcla colores como yo solía hacer cuando era joven». Estaba señalando un paisaje que Sofía había pintado del jardín del edificio, y Alejandro se dio cuenta de que tenía razón. Había elementos técnicos que reflejaban su propia precisión arquitectónica, combinados con una sensibilidad al color que era puramente de Elena. Mateo, por su parte, había desarrollado una fascinación por los retratos. Sus dibujos de los miembros de la familia capturaban emociones con una sofisticación que sorprendía a los adultos. Cuando Elena lo vio dibujando un retrato de ella durante uno de sus días confusos, murmuró: «Él ve quién soy realmente, no solo quien parezco ser hoy». La arteterapia también reveló algo inesperado sobre el propio Alejandro. Después de años de enfocar toda su energía creativa en el diseño de hoteles, redescubrió una pasión por la pintura que había abandonado en la universidad. Las sesiones familiares de arte se convirtieron en los momentos más tranquilos y conectados que habían experimentado como familia. Carmen observaba estos desarrollos con una mezcla de satisfacción profesional y afecto personal. Había visto cómo su jefe, un hombre que había vivido en escalas de grises emocionales durante años, gradualmente recuperaba colores en su vida, pero también se daba cuenta de que su propio rol estaba evolucionando de maneras que no había anticipado. ¿Has considerado estudiar terapia familiar?, le preguntó la doctora Silva a Carmen durante una de las evaluaciones mensuales de Elena. Tienes un instinto natural para facilitar comunicación en situaciones complejas. La pregunta plantó una semilla que Carmen no había considerado antes. Durante años había sido extraordinariamente competente organizando la vida de otros, pero nunca había pensado en formalizar esas habilidades en una carrera de ayuda profesional. Mientras tanto, Elena comenzó a tener períodos de lucidez más prolongados, aunque la doctora Silva advirtió que esto podía ser temporal. Durante uno de estos períodos claros, Elena expresó un deseo que sorprendió a todos. «Quiero ayudar a otras familias que están pasando por esto», le dijo a Alejandro una noche después de acostar a los gemelos. «He estado pensando, hay tantas familias que enfrentan enfermedades neurológicas sin recursos, sin información, sin esperanza. Tal vez podríamos usar nuestra experiencia para crear algo útil». La idea se desarrolló gradualmente en conversaciones familiares que incluían a Sofía y Mateo. Los niños, con la perspectiva única de haber vivido tanto la separación como la reunificación, tenían ideas sorprendentemente maduras sobre cómo otros niños podrían necesitar apoyo en situaciones similares. Los niños en el orfanato a veces tenían papás y mamás que estaban enfermos,
observó Sofía. Pero nadie les explicaba qué significaba eso. Ellos solo sabían que sus padres se habían ido. Mateo añadió: si hubiéramos sabido que mami Elena estaba enferma y no nos quería, habría sido diferente. Estas conversaciones plantaron la semilla de lo que eventualmente se convertiría en algo mucho más grande que una familia sanándose. El inicio de una misión para ayudar a otras familias navegando crisis similares. 18 meses después del regreso de Elena, la Fundación Esperanza Familiar había crecido más allá de las expectativas más optimistas de Alejandro. Lo que había comenzado como el deseo de una familia de transformar su dolor en propósito, ahora atendía a más de 50 familias en Ciudad de México y había establecido programas piloto en Guadalajara, Monterrey y, sorprendentemente, en la misma clínica de Guatemala donde Elena había trabajado. Carmen había completado su primer año de maestría en terapia familiar y ahora dividía su tiempo entre la gestión ejecutiva de los hoteles de Alejandro y la coordinación de la fundación. Su transformación personal había sido tan notable como la de la familia Mendoza. La eficiente asistente ejecutiva se había convertido en una defensora apasionada de las familias enfrentando crisis neurológicas. Nunca pensé que mi vida profesional podría tener tanto significado personal, le confió a Alejandro durante una de sus reuniones semanales de planificación. Antes organizaba su agenda porque era mi trabajo, ahora coordino estos programas porque siento que es mi vocación. Elena había tenido una estabilización sorprendente en su condición. La doctora Silva atribuía esta mejora a la combinación del nuevo medicamento experimental, el ambiente familiar amoroso y especialmente el sentido de propósito que había desarrollado a través de su trabajo con la fundación. Durante sus días lúcidos, Elena se había convertido en una oradora poderosa, compartiendo su experiencia con familias recién diagnosticadas y desmitificando los miedos asociados con las enfermedades neurológicas. Cuando Elena habla con otras familias sobre vivir día a día en lugar de temer al futuro, tiene un impacto que ningún profesional médico puede lograr, observó la doctora Silva durante una evaluación. Ella representa la posibilidad de que la vida pueda continuar siendo significativa incluso cuando se vuelve diferente. Sofía y Mateo, ahora de 10 años, habían desarrollado una madurez emocional que los convertía en mentores naturales para otros niños en situaciones similares. La escuela había notado su capacidad excepcional para ayudar a compañeros que enfrentaban crisis familiares. Y habían solicitado que los gemelos desarrollaran un programa de apoyo entre pares. Pero el verdadero momento de transformación llegó cuando recibieron una visita inesperada. La hermana Guadalupe del Orfanato Santa María había venido personalmente para ver cómo estaba la familia que había ayudado a formar años atrás. Cuando vi a esos 2 niños por primera vez en mi oficina, le dijo a Alejandro, mientras observaban a Sofía y Mateo enseñar técnicas de pintura a un grupo de niños visitantes. Supe que había algo especial en ellos, pero nunca imaginé que terminarían siendo instrumentos de sanación para tantas otras familias. Elena, que estaba teniendo uno de sus días más claros en meses, se acercó a la hermana Guadalupe con una mezcla de gratitud y emoción. Hermana, cuando llevé a mis bebés a su orfanato esa noche, pensé que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Ahora entiendo que tal vez era parte de un plan más grande que ninguno de nosotros podía ver en ese momento. La religiosa sonrió con la sabiduría de alguien que había visto la mano divina trabajar a través de circunstancias aparentemente trágicas. A veces Dios permite que las familias se separen temporalmente para que puedan reunirse más fuertes y con un propósito más grande.
Su dolor se ha convertido en esperanza para muchos otros. Esa tarde, durante la cena familiar, Alejandro propuso algo que había estado considerando durante meses. Patricia Hernández, cuyo esposo Miguel había respondido mejor de lo esperado a los tratamientos, había expresado interés en formalizar su participación en la fundación. Varias otras familias también habían ofrecido convertirse en voluntarios permanentes. ¿Qué les parecería si expandimos la fundación para incluir un centro residencial donde familias puedan venir por periodos cortos para aprender estrategias de manejo y recibir apoyo intensivo?, preguntó Alejandro. Sofía inmediatamente se emocionó. ¿Como unas vacaciones, pero para aprender a ser familia de maneras nuevas? Exactamente como eso, respondió Alejandro, sorprendido por la precisión de la observación de su hija. Elena asintió lentamente, procesando la idea. Podríamos usar una de las propiedades hoteleras. Yo sé exactamente cuál sería perfecta. El Hotel Valle Verde en Cuernavaca. Tiene jardines amplios para arteterapia y está lo suficientemente cerca de la ciudad para acceso médico, pero lo suficientemente apartado para ser tranquilo. Carmen ya estaba tomando notas mentalmente. Necesitaríamos personal especializado, modificaciones arquitectónicas para accesibilidad, programa de actividades estructuradas. Mateo interrumpió con la observación que definió el momento. ¿Saben qué es lo mejor? Que ahora cuando ayudamos a otras familias, Mami Elena se acuerda de por qué es importante. Es como si ayudar a otros la ayudara a recordar quién es realmente. 2 años después de aquella cena familiar transformadora, el Centro de Esperanza Familiar en Cuernavaca había abierto sus puertas como el primer centro residencial en México especializado en apoyo integral para familias enfrentando enfermedades neurológicas. La transformación del Hotel Valle Verde había sido un proyecto de amor que involucró a toda la familia extendida que se había formado alrededor de los Mendoza. Elena, ahora con períodos de lucidez más prolongados, gracias a nuevos tratamientos y el sentido profundo de propósito que había desarrollado, servía como directora de programas familiares. Sus días difíciles eran menos frecuentes y cuando ocurrían, el personal del centro había aprendido a integrarlos naturalmente en la rutina, demostrando a las familias visitantes que los episodios de confusión no tenían que significar el fin de la participación significativa en la vida. Carmen había completado su maestría y ahora era oficialmente la directora ejecutiva de la fundación, aunque mantenía supervisión sobre las operaciones hoteleras restantes de Alejandro. Su oficina en el centro estaba llena de cartas de agradecimiento de familias que habían pasado por sus programas, cada una representando una historia de transformación que había ayudado a facilitar. Sofía y Mateo, ahora de 12 años, habían desarrollado un programa único llamado Hermanos Guía, donde niños que habían navegado exitosamente crisis familiares mentoreaban a otros niños recién llegados al centro. Sus habitaciones en Cuernavaca estaban decoradas con obras de arte creadas durante sesiones familiares, cada pieza contando una historia de sanación y crecimiento. El momento más significativo en esta nueva fase llegó durante la celebración del 2º aniversario del centro. Patricia Hernández, cuyo esposo Miguel había tenido una estabilización notable en su condición, había traído a su hija Camila, ahora de 8 años, para participar en la ceremonia como una de las primeras graduadas del programa. Hace 3 años, cuando Miguel fue diagnosticado, pensé que nuestra vida había terminado, compartió Patricia con las 60 familias reunidas en los jardines del centro. Hoy puedo decir honestamente que nuestra vida es diferente, pero en muchas maneras es más rica y significativa de lo que jamás imaginé posible. Miguel,
que tenía días buenos y malos, pero había aprendido a maximizar sus períodos de claridad, había comenzado un programa de carpintería en el centro. Sus creaciones adornaban los espacios comunes y enseñar su oficio a otros padres se había convertido en una fuente de alegría y dignidad para él. Durante la ceremonia, Alejandro reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado de una búsqueda desesperada de respuestas a la creación de una comunidad de esperanza. Su imperio hotelero era ahora más pequeño pero más enfocado, y los recursos que había redirigido hacia la fundación habían generado un impacto que ninguna ganancia financiera podría haber igualado. Cuando comencé a buscar a Elena hace años, creía que estaba buscando a una persona perdida, dijo durante su discurso de aniversario. Ahora entiendo que estaba buscando una familia, una comunidad, un propósito que era mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado individualmente. Elena, teniendo uno de sus días más claros en meses, tomó el micrófono con una confianza que sorprendió incluso a quienes la conocían mejor. Hace 5 años, cuando dejé a Sofía y Mateo en el orfanato, pensé que estaba terminando una historia. Pensé que mi enfermedad significaba el fin de mi capacidad de ser útil, de amar efectivamente, de contribuir al mundo, comenzó, su voz clara y fuerte. Lo que he aprendido es que las historias nunca terminan realmente, solo se transforman en capítulos nuevos. Señaló hacia el grupo de niños que jugaban en los jardines, una mezcla de hermanos, primos y amigos que habían formado una comunidad única de apoyo mutuo. Estos niños están aprendiendo que el amor no significa la ausencia de dificultades, sino la presencia de compromiso. Están viendo que las familias pueden ser fuertes precisamente porque enfrentan desafíos juntas, no a pesar de ellos. La doctora Silva, que había viajado desde Ciudad de México para la celebración, observaba con satisfacción profesional mezclada con asombro personal. Los resultados médicos de Elena habían superado todas las expectativas, pero más importante aún, había desarrollado un modelo de tratamiento holístico que ahora se estaba replicando en otras partes del país. Mientras el sol se ponía sobre los jardines de Cuernavaca, Sofía y Mateo organizaron una presentación artística donde las familias compartieron obras creadas durante su tiempo en el centro. Cada pieza contaba una historia de transformación, pinturas que mostraban familias navegando tormentas juntas, esculturas que representaban la fuerza encontrada en la vulnerabilidad, canciones que hablaban de amor, que perdura a través de la confusión. Carmen observaba la escena con una profunda satisfacción, sabiendo que su decisión de cambiar de carrera había sido una de las mejores de su vida. Alejandro se acercó a ella mientras las familias comenzaban a dirigirse hacia el comedor para la cena comunitaria. Carmen, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado la simplicidad de solo organizar mi agenda para asumir esta responsabilidad tan compleja? Ella sonrió, observando a Elena ayudar a una familia nueva a instalarse, a Sofía enseñando a un niño tímido a mezclar colores, a Mateo tocando guitarra con Miguel y otros padres. Señor Mendoza, organizar su agenda era sobre controlar el tiempo. Esto es sobre multiplicar el amor. No hay comparación posible. Esa noche, después de que todas las familias visitantes se hubieran retirado a sus habitaciones, los Mendoza se sentaron juntos en la terraza de su residencia familiar en el centro. Elena estaba cansada pero lúcida. Sofía y Mateo procesaban la emoción del día y Alejandro sentía una paz que no había experimentado desde antes de que Elena desapareciera años atrás. ¿Saben qué es lo más increíble?, murmuró Elena, observando las estrellas que brillaban sobre Cuernavaca. Durante mis años perdidos, siempre sentí que había fallado como madre porque no podía recordar consistentemente a mis hijos.
Ahora me doy cuenta de que tal vez mi propósito no era solo ser madre de Sofía y Mateo, sino encontrar una manera de ser madre de muchos niños que necesitaban ver que el amor puede sobrevivir a cualquier confusión. Sofía se acurrucó contra su padre, mientras Mateo se recostó cerca de Elena. «Papá», dijo Sofía, con la sabiduría serena que había desarrollado, «¿crees que todo esto habría pasado si mami Elena nunca se hubiera enfermado?» Alejandro consideró la pregunta profundamente antes de responder. «No lo sé, mi amor, pero sé que la familia que somos hoy, la comunidad que hemos construido, las vidas que hemos tocado, todo eso existe porque aprendimos que el amor verdadero no evita las dificultades, sino que las transforma en oportunidades de crecimiento». Elena añadió suavemente, «y porque descubrimos que a veces tenemos que perdernos completamente para encontrar quiénes estamos realmente destinados a ser». Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.